Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a todos aquí en este espacio con Catalina y sus invitados. Como bien sabéis, aquí estamos compartiendo todo lo que es crecimiento, desarrollo personal, conciencia. Así que bueno, si os gusta todo lo que hacemos aquí, yo os invito a compartir todo eso, a suscribirse, dejar comentarios y preguntas. Esta vez estamos aquí con alguien que es experto, que lleva muchísimos años en esa trayectoria, en esa experiencia, aparte de un conocimiento que para mí, desde mi punto de vista, el conocimiento es maravilloso. Pero sin la experiencia, pues digamos que no es tan interesante. Y así que me encanta un conocimiento con una experiencia. Y precisamente el invitado de hoy tiene muchos años en esta trayectoria. De lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, vamos a hablar de todo aquello que es el inconsciente como un aliado. Pero el invitado de hoy tiene más, o sea, tiene una trayectoria mucho más grande que solo esa parte del inconsciente, pero es experto en todo lo que es el inconsciente. Y quién decía, hasta que no hagas consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Así que vamos a ver qué hay en ese inconsciente, qué es toda esa parte y cómo llevarnos a nuestro terreno como un aliado, ¿no? Como ese recurso, podría decirlo. Le voy a dar la bienvenida. Hola, Jan, ¿cómo estás? Y bienvenido. Hola Catalina, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Un placer compartir contigo, con tu audiencia, además de todos estos temas que me fascinan también como a ti. Entonces, aquí estamos. Pues me alegro. Tú sí tienes muchos años, antes de comenzar, tienes muchos años, ¿no?, en esta trayectoria. Quiero decir que eres ya experto. Para mí, por lo menos lo que yo he escuchado, quiero decir que tienes esta experiencia, ¿no? Tanto en consulta, como en conferencias, como en formaciones. O sea, tienes todo el pack, ¿no? O sea, que, ¿no? Sí, sí, soy un poquito más viejo que tú también, ¿no? No lo sé, pero la experiencia, por lo menos de Sí, lo que he escuchado y te he escuchado, pues he visto que está ahí, ¿no? Y es ese conocimiento que tienes, pero con una experiencia. Y para mí es mucho cuando el conocimiento lleva esa experiencia de las personas y más tu experiencia personal, por supuesto. sí, yo hace más de 26 años que me dedico a la terapia y hace más de 20 años que estoy formando terapeuta desde este enfoque de la terapia breve. Y efectivamente tengo mucha experiencia, que sea en formación como en la consulta. Y cuando yo he empezado como terapeuta, mi, mi objetivo en las sesiones es que las sesiones dan resultados reales. Lo que me interesa es que no es que la persona entiende, no lo que la persona acepta o da un sentido, pero que podemos ir un paso más a donde hay una transformación real por la persona, real y duradera. Y entonces, bueno, hace 26 años no tenía la misma enfoque, conocimiento que hoy, por supuesto. Entonces, durante mucho tiempo he batallado pero cómo llegar a este inconsciente, cómo hacer entrar el mensaje. Y entonces, porque yo sabía que la clave es ahí. Es decir, mientras que el inconsciente no cambia la información, no vamos a tener un cambio profundo y duradero. Sí, efectivamente, yo también lo he comprobado que, y tengo esta seguridad de que ahí hay una joya nuestra, ¿no? Ahí hay una sabiduría, podría decir. Pero hay que saber lo que hay allí y cómo llevarlo para que vamos sacando de nosotros todo aquello que somos. Yo muchas veces digo que somos divinidad, que somos seres divinos, que tenemos ese poder, pero para volver a conectar con ese poder y con todo aquello que somos, esa parte del inconsciente donde tú eres experto en eso, esa parte hay que saber lo que hay allí y cómo llevarla como ese aliado, como ese recurso de cada ser humano. Sí, ¿cómo decir? La primera cosa es no tener miedo del inconsciente.
Muchas veces hay todavía esta imagen como si el inconsciente es una caja de Pandora que, mejor no tocar. Y es un error, es un error. Es decir, que yo hace más de 20 años, cuando he descubierto el principio de la hipnosis ericksoniana, es que lo que Milton Erickson ha aportado a la terapia, y el mensaje de Milton Erickson era: confía en tu inconsciente, puede confiar en tu inconsciente. Y para mí fue una revelación, porque hasta este momento yo interpretaba mi inconsciente como me está jodiendo, porque me está limitando, hay muchas cosas, y de un golpe el hecho de decir, puedo confiar con mi inconsciente, no tengo que pelear con él. Y eso fue un antes y un después de verdad fundamental. Entonces, lo que quiero decir a toda la gente que nos escucha, si tú quieres que tu vida sea mejor, sea más agradable, puede cambiar más fácilmente, el primer paso es confiar en tu inconsciente. Nuestro inconsciente es un reservorio de conocimiento, de recursos. Por ejemplo, por eso, cuando estoy en una situación de crisis, descubro que soy capaz de cosas que no pensaba. O a veces me da cuenta que conozco cosas, pero no sé cómo conozco eso. Porque eso son conocimientos y recursos que están a nivel inconsciente. Y a veces, a menudo, cuando vivimos una crisis, es una oportunidad para que surjan estos recursos y conocimientos inconscientes. Entonces, la idea es no esperar de tener una crisis para tener acceso a esto. Y por eso yo creo que es importante de poder hacer de nuestro inconsciente nuestro aliado. Qué guay, sí, sí, tal cual. Pues si quieres comenzamos un poco, ya que hemos dicho que realmente es nuestro aliado, es un poder nuestro, es una sabiduría, el inconsciente, son esos recursos, son esos cambios que tú quieres hacer en ti, son absolutamente todo, esa transformación, es esa sanación, son muchas palabras, pero es ese poder de la divinidad y del ser que tú eres. Pues vamos a comenzar y decir, además, cuánto ocupa el inconsciente en y el consciente, para hacer un poco una pequeña comparativa y luego profundizamos en cada cosa, lo que hay y seguimos. Bueno, como tú lo sabes, más o menos sabemos que al día de hoy nuestra parte consciente maneja solamente 20% del proceso global. ¿Qué es el proceso global? A la vez lo que es fisiológico y a la vez todo lo que es mis relaciones, mis interacciones, mis decisiones, mis acciones. Entonces, por la gente que tenía la ilusión de controlar su vida hasta ahora, lo siento, pero controla tu vida solamente a 20%, porque los 80% lo maneja tu inconsciente. Desde ahí la importancia de poder cooperar con esta fuerza mayor dentro de nosotros. Tú decías que nuestro inconsciente está vinculado a la divinidad. Para mí, yo hago un pequeño matiz en relación a esto, en el sentido que para mí el inconsciente es un sinónimo de automatismo, es decir, que tiene toda la programación y está vinculado a nuestra personalidad encarnada, a nuestro ego. Pero para mí, el inconsciente a veces es una interfaz con la conciencia divina que somos. Por eso, el inconsciente puede ser también un mensajero de esta conciencia. Y más vamos a liberar memorias, heridas, limitaciones, más vamos a poder experimentar una conexión profunda con nuestro inconsciente, pero también con esta parte de nosotros eso va un poquito de la mano. Qué bueno. Entonces, claro, el consciente es 20 y el otro 80. Jolín, pues entonces si es 80 y como tú lo has dicho y yo también lo conozco, eso, aquí hay muchos programas, pero hay muchas más cosas. Vamos a comenzar esa introspección de allí. ¿Qué hay en el inconsciente? ¿Qué hay ahí? Hay muchas cosas de todo lo que no es solo esa parte que no es consciente, sí, que no lo es, pero hay mucho. Así que me gustaría que comencemos y hablar del inconsciente. Bueno, nuestro inconsciente está para mí constituido de memorias, ¿ok? Memorias que pueden pertenecer a nuestra infancia, a nuestra vida fetal, a nuestra historia transgeneracional.
¿ok? Y estas memorias van a actuar como programas que tenemos, pero también nuestro inconsciente no tiene solamente limitaciones, como tú decías, tenemos talentos escondidos, recursos. Por eso, la metáfora que me gusta dar es que imaginamos que nuestro inconsciente es como una, una inmensa reserva natural. ¿Ok? Hay montañas, hay ríos, hay árboles, hay animales, ¿ok? Y la parte del inconsciente que da tanta miedo a veces a la gente, como esta zona oscura, es solamente el caca de la vaca en el campo, ¿ok? Y este caca también tiene una función de abono para el campo. Entonces, nuestro inconsciente es esta inmensidad de reserva natural con una riqueza, una fuerza tremenda. Y la buena noticia es que nuestro inconsciente siempre está de acuerdo con nosotros. ¿Qué quiero decir? Él funciona con una programación, pero si tú no le dices nada, él va a seguir con la programación. Pero a partir del momento que tú le pides de hacer algo diferente, lo va a hacer. Y es por eso que no es tan complicado de hacer de nuestro inconsciente nuestro aliado, porque está a nuestro servicio, pero está un poquito simplón, vamos a decir, porque él tiene su programa, vamos a decir. Después, ¿qué tiene en el inconsciente en profundidad? Bueno, podemos hacer hipótesis, pero como es inconsciente es complicado. Desde la terapia, lo que he podido experimentar es que efectivamente son muchas memorias que cargamos de historia que es nuestra o que no es nuestra también. Vale, entonces hay también memorias. Y como tú lo has dicho, si nosotros no sepamos más o menos, pues él nos lleva a la programación que está allí. Sí, Y eso ocurre siempre. sí. Aunque a la gente le cuesta creer eso, mientras que tú no actualizas el disco duro, que es el inconsciente, tu destino está escrito por tu programación. ¿Ok? Pero si tú cambias esta programación, que es el proceso de la terapia, ahí puedes elegir tu destino en vez de hacer un destino que está escrito por tu historia. Vale, entonces el poder lo tienes tú, ¿Sí? sabiendo que tú mismo tienes que entrar, digamos, o ver o escuchar ese inconsciente, qué programación tiene. Sí. ¿Qué, ¿Cómo estás tú programado para entenderlo? ¿No? Para, ¿cómo estás programado? ¿Y cómo sabemos qué programación tenemos? Si nos puedes dar algún ejemplo o, por ejemplo, no Bueno, sé. eso es muy fácil. Para saber la programación inconsciente que tenemos, mira tu día a día. ¿Ok? La realidad de tu vida te da la información de tu programación inconsciente. Cada vez que tú en tu cuerpo o en tu vida vive algo que no quieres, es el resultado de tu programación. Entonces, cada vez que en tu vida ocurre cosas que tú no quieres, que tú no has elegido, es un programa inconsciente que se manifiesta. Por eso, para ver nuestra programación, tenemos que mirar nuestro día a día, cómo nos va la vida, cómo nos va la salud, y ahí tenemos en vivo el reflejo de esta programación. Porque una especificidad de nuestro inconsciente es que nuestro inconsciente siempre va a proyectar afuera. ¿Ok? Y si él tiene un soporte, va a proyectar. ¿Ok? El interés de eso es que si se proyecta afuera, tiene la oportunidad de verlo y transformarlo. ¿Ok? Entonces, cuando la realidad no va como tú quieres, cuando tu vida no va como tú quieres, está mirando una programación inconsciente que te está limitando. Entonces, cuando te sucede algo en tu vida de lo Ujú. que tú no quieres, quiero decir que, pero te sucede, pues eso es una programación. Es Sí. como que el programa que tienes tú en tu inconsciente actúa y tú, ¿no? Exactamente. Y el problema es que como muy a menudo no sabemos eso, ¿qué ocurre? Me pasa cosas complicadas, difíciles, que no entiendo. Y yo voy a sacar una conclusión de eso diciendo la vida es una lucha, ¿no? O la vida es injusta. Y como tu inconsciente está de acuerdo contigo, tú te vas a programar con esta creencia que va a amplificar el problema. Entonces, lo que es muy importante es no sacar conclusiones de lo que te ocurre, porque ahí genera otra programación que te limita.
Vale, y entonces imaginamos que, bueno, en cualquier área, porque Sí. o en la área de salud, en Ujú. el área de situación financiera, por ejemplo, ¿no? Y en el área de pareja y de familia, porque son las áreas que nos relacionamos, ¿no? Familia, amigos, trabajo y tal, el área de salud y la parte económica. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo o algo así como para ver? Imagínate, por ejemplo, ¿no? Que la situación económica no estamos trabajando mucho o lo que tú quieras, pero no llegamos hasta el fin de mes. Entonces ahí seguramente hay una creencia que realmente es una programación, Sí. ¿no? Sí, en relación al sistema inconsciente, nuestro sistema inconsciente, su función básica es asegurar nuestra supervivencia y nuestra integridad, que sea psíquica o física. Entonces, lo que tu parte consciente llama un problema es la solución de tu sistema inconsciente. ¿Ok? Pero, pero tu inconsciente, esta solución, ¿a partir de qué va a ser esta solución? A partir de la memoria que tiene tu inconsciente. Entonces, si tomamos este ejemplo, que tú trabajas mucho y no llega al fin del mes y cualquier cosa que intenta no llega y es complicado, ¿ok? Entonces, si te pasa eso, no significa que no tienes suerte, no significa que el dinero no es para ti, significa que es la solución de tu sistema inconsciente. ¿Por qué? Porque tal vez es el único programa conocido por tu inconsciente, porque tú has heredado eso de la familia. Tus padres han matado a trabajar, tus abuelos. Entonces, el único programa heredado es que trabajar es matarse a trabajo para pocas cosas. Y entonces, la consecuencia es que va a pasar eso. Otra hipótesis que puede estar detrás de eso es que podemos tener una prohibición al placer. ¿Qué quiero decir? Si hay una prohibición al placer, todo lo que vamos a conseguir, todo lo que vamos a lograr es con sufrimiento. No puede ser fácil, no puede ser agradable, ¿ok? Por eso, para ganar dinero me va a costar un huevo. Para lograr cualquier cosa me va a costar un huevo. Porque a nivel inconsciente hay una prohibición al placer que es que puede venir de mi educación, de situación concreta en mi historia, ¿ok? Y el resultado es que si el placer está prohibido, tu inconsciente dice, ok, tenemos que sufrir para conseguir las cosas, por ejemplo. Es como hay una creencia ahí, una creencia o una memoria que sería lo Es, mismo. es lo mismo, para mí si hablamos de memoria, si hablamos de programas, si hablamos de creencias, son sinónimos. Y esas memorias pueden venir de vidas pasadas, porque mira, no sé si ahí en el inconsciente hay también vida pasada, o ahí no hay solo esta vida, aunque me gustaría si podemos profundizar en una parte Ujú. de que no es solo el inconsciente todo lo que vivo yo ahora mismo y desde cuando he nacido hasta este momento que estoy aquí. Hay más en el inconsciente, hay vida pasada, hay antes ¿no? de la concepción, por ejemplo, hay muchas. Y esta parte es importante que las personas que nos escuchen ahora, y bueno, bienvenidos, y si tienen preguntas, o los que lo van a ver diferido, por supuesto, sepan que el inconsciente no es solo esa programación, sí, pero no es solo desde esa vida. Sí, pero esta programación no viene solamente de una infancia, viene de la vida fetal, viene de la historia transgeneracional, porque cargamos memorias de eventos que no hemos vivido, que pertenece a la abuela, al bisabuelo, entonces hay memorias, y también, como dices, hay memorias de otras vidas. Y por tu inconsciente, que la memoria viene de tu infancia, de tu vida fetal, del transgeneracional, de otra vida, es lo mismo. Es eso el problema, es que el inconsciente, cuando él tiene una memoria, para él eso es todavía real. ¿Por qué? Porque el inconsciente no conoce el tiempo. O sea, como no conoce el tiempo, si él tiene la memoria de algo que te ha pasado hace 5 días, 50 años, o del bisabuelo o de otra vida, es todavía real y él va a encontrar solución a partir de estas memorias. Entonces, ya que has mencionado esto, podemos mencionar un poco esas características del inconsciente. Una de ellas lo has dicho, que el inconsciente no sabe del tiempo, quiero decir, no. Y hay más que son características del inconsciente, aparte
de que no existe el tiempo. Esa memoria venir de 1000 años para atrás y actúa bueno, 1000, igual he exagerado yo un poco, Sí, sí. pero quiero decir pero hay más características del inconsciente que, por ejemplo, el no lo entiende tampoco. Sí, exactamente. Cuando yo digo no quiero más problema, ¿qué estoy mirando? Los problemas. Entonces, cuando digo no quiero algo o no me gusta eso, lo que estoy mirando es eso. Y mi inconsciente va a interpretar que yo quiero esto. Por eso decimos que no entiende la negación, porque cuando digo no quiero algo, estoy mirando lo que no quiero. La otra cosa es que no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Y la otra cosa es que su lenguaje es simbólico, no es lógico. Entonces, nuestro inconsciente tiene un lenguaje metafórico, simbólico. Para mí hay 3 puertas de entrada al inconsciente, que son la emoción, el símbolo o la metáfora, o el estado de trance que utilizamos en hipnosis, por ejemplo. Y esos son las 3 puertas de entrada a nivel inconsciente. Vale, si quieres, pues mira, entonces has mencionado que el inconsciente no conoce el tiempo, con lo cual aquí se te puede repetir a través de memorias muchas reencarnaciones, por ejemplo. Sí, sí. La negación tampoco. El no, si tú has puesto un no delante y no quiero beber, no quiero fumar, no quiero eso, él entiende perfectamente que quiero eso y te da justo eso. Te da justo eso lo que tú no quieres, que eso es importante de saberlo. Desde ahí la importancia de siempre enfocarnos en lo que queremos. Jo, Y acostumbrarnos a hablar de manera afirmativa. Por ejemplo, típicamente, ha encontrado una amiga que ayer estaba en una fiesta y tú le dices a la amiga, ¿qué tal la fiesta ayer? Y la persona dice, no estaba mal. ¿Ok? No te decía estaba bien o me he aburrido, ¿ok? Sí, no estaba mal. Hay mucha gente que está acostumbrada a hablar de la forma negativa y eso el problema es que nos enfocamos en lo que no queremos. Entonces, por eso es importante empezar a hablar de manera afirmativa para enfocarnos en lo que queremos. qué bueno. Y luego también esa parte de lo imaginario y que no distingue. Imaginamos que, por ejemplo, yo tengo ahora una situación o lo que adelante y él no distingue en lo que me ocurre. Bueno, depende, pero quiero decir que si yo en mí tengo una reacción, tengo una alquimia que es el estrés, ¿vale? Pero él no distingue. Si tú también te pones la imaginación y luego pones una emoción, ya vas creando. Sí, y tu inconsciente lo va a interpretar como real. Por eso podemos vivir un problema en lo real o en lo imaginario. Si tú imaginas algo con una intensidad suficiente, tu inconsciente lo va a vivir como real. Vamos a tomar un ejemplo básico. Imagínate que tienes hambre y imaginas que, me gustaría comer este bocadillo, pero lo imaginas. Ok, está en la calle caminando, no hay nada, lo imaginas. Y solamente imaginar eso, ¿qué va a pasar? Tu glándula salivar se va a activar. ¿Por qué? Porque cuando te imaginas este bocadillo, por tu inconsciente es como si el bocadillo lo tiene en la mano. Entonces, ¿él qué hace? Activa las glándulas salivares porque la saliva va a preparar la primera digestión. Entonces, podemos ver que solamente con una información imaginaria se activa un órgano en el cuerpo, por ejemplo. Sí, que bueno, esa parte y también esa parte de supervivencia. Mira, y nada más, por ejemplo, ¿no te sucede que tú imaginas que hay un león por aquí o lo que sea? ¿Qué sucede en el cuerpo? Pues algo parecido. Estoy segura que empieza esa parte de esa parte de miedo, de estrés y de que el cuerpo se pone en acción de como si el león está aquí. Sí, por eso la preocupación es un problema, porque cuando nos preocupamos, nos hacemos películas sobre lo que podría ocurrir, que son imaginarias, pero como lo vivimos con mucha angustia, es como si para nuestro inconsciente fuera real. Entonces hay una respuesta de estrés con el cortisol, la adrenalina, que es tan fatal para el cuerpo, pero además el problema es que tú preocupándote te va a empezar a llenar de cortisona, de adrenalina, pero no lo va a evacuar, porque quiero decir, si imaginamos un león y que el león está aquí, tú vas a correr, subir a un árbol, va a hacer algo físico, y es por eso que la adrenalina y el cortisol están aquí, que hace que haciendo esta acción física, esta adrenalina, este cortisol se van a ir de tu cuerpo.
Pero cuando tú estás en tu sillón comiéndote la cabeza por lo que podría pasar, tú estás empapado de estas hormonas de estrés, ¿ok? Y no le liberas, ¿ok? Y además, cuando tú estás preocupando, estás mirando algo que no quieres. Además, ¿ok? Si solamente te hace una peli que es imaginaria, que tu inconsciente interpreta como real, pero además tú estás mirando lo que no quieres, que hace que tu inconsciente piensa que tú quieres más eso. ¿Me explico? No, sí, buenísimo que has sacado ese y lo voy a repetir yo de nuevo porque eso es buenísimo. Las preocupaciones están al día diarios en muchas personas. Sí, Y yo a veces digo, ocupar, no preocupar, es diferente. sí. Porque fíjate que como lo has dicho tú, y es importantísimo para darte cuenta, porque luego estás preocupado y haces una bola, generas una alquimia en tu cuerpo y ya estás preparando la parte inconsciente de que eso ya ocurre, Ujú. ya lo estás creando y lo vas a tener delante de tu vida, lo vas proyectando y lo vas atrayendo a tu vida. Sí, después ya ves, tenía razón de preocuparme. Es el círculo vicioso. Sí, 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 tal cual. Y luego, vamos a hablar un poco de la parte de las memorias, si te parece, y profundizamos un poco esto. Antes de seguir todo esto, tú tienes, y creo que pronto, me gustaría que vayas compartiendo, tienes creo que una página web. También lo voy a dejar debajo de este video, todos los enlaces. De hecho, creo que ya están tus redes sociales donde te pueden encontrar, pero pronto, este año también vas a tener un curso o algo así, si quieres comentar algo. Sí, voy a empezar una formación para terapeuta que se llama el método TOR Plus. TOR significa terapia humanista orientado al resultado. Y es también una metáfora del dios Thor, porque en la mitología el dios Thor estaba aquí para proteger a los dioses y los seres humanos de la fuerza del caos. Y cuando estamos del lado del terapeuta, vamos a coger a una persona que está en el caos y le vamos a ayudar a salir del caos. Y la otra metáfora del dios Thor es que él tenía un martillo y cuando lanza este martillo siempre va a dar en el blanco. Entonces la idea es tener claridad, precisión y resultado para ayudar en profundidad los consultantes que no vienen a consultar. Entonces, es una formación que empieza a principios de noviembre, que está abierto a todos y a donde vamos a trabajar todos los temas, lo más complejo que podemos encontrar en la consulta. Es decir, una persona que está en devalorización profunda, que está en la negación, un duelo bloqueado, un problema de dependencia, una persona que está lo que llaman referencia externa, es decir, que si siempre doy el poder al otro, va a estar complicado que yo pueda hacer algo para mí, que eso puede bloquear el proceso de transformación. Vamos a aprender también a trabajar con el inconsciente porque hay un módulo de hipnosis, hay un módulo donde vamos a trabajar con actos simbólicos en terapia. Entonces, es muy completo para ayudar a los terapeutas a tener más claridad, más confianza en ellos y más resultados para ayudar con una acción que da resultado. Y eso hace que después la gente te recomienda porque tú das una respuesta. Yo creo que al día de hoy, más que nunca, mucha gente necesita ayuda a nivel terapéutico. Hoy más que nunca mucha gente son conscientes que ir a terapia no es solamente para los locos o porque tengo más problemas, pero son más conscientes que es una ayuda. Y como digo, el hecho de ir a terapia son dos cosas. Significa que tú vas a dar valor a tu tiempo y a tu vida. ¿Por qué? Si tú intentas resolver las cosas solas, eso te puede costar años. Porque cuando estamos en nuestro problema, es como una persona que tiene las gafas sobre la nariz y que busca las gafas. Y si no encuentra un espejo, si nadie le dice, pero tú tienes aquí, vamos a dar vuelta. Y es lo que pasa. Por eso, cuando los conflictos son muy profundos, necesitamos una ayuda externa. Y entonces, en vez de costarte años, tal vez tu tema lo va a resolver en algunos meses. Y entonces es también ganar tiempo y significa que también hay que entender que pedir ayuda no significa que somos débiles. Todos, a un momento en la vida, necesitamos ayuda. Y si necesito ayuda, voy a pedir ayuda y después ya sigo solo y bien. Y entonces, en el método TOR, todo eso lo vamos a enfocar, aprender, experimentar con herramientas concretas. Y no es solamente una información. ¿Entiendes? La gente va a tener
herramientas para ayudar las personas que acuden en terapia. ¿Va a ser online? ¿Cómo se puede suscribir Sí, este curso? hay 12 módulos, 11 va a estar online en directo y uno en presencial. ¿Y cuánto va a ser? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Son 13 meses, yo creo, más o menos, porque hay un Vale, módulo cada mes y media, pero como yo me gusta que las cosas sean prácticas, no es una formación a donde debe esperar de acabar la formación para empezar a practicar. Como digo, desde el primer módulo acabamos el domingo, el lunes lo pone en práctica. O en la consulta, o si tú no tienes consultante, hace un grupo de WhatsApp de amigos que quieres experimentar, el lunes lo pone en práctica, porque así se integra en la práctica. vale. Entonces, más vamos avanzando, más la gente puede practicar, integrar y el camino se hace solo, vamos a decir. Va a ser para terapeutas, personas que ya tienen, o también para personas que es la primera vez, o sea, ¿para qué tipo de Sí, personas? no está abierto a todos, están abierto porque es la quinta edición que hacemos, entonces hemos tenido mucha experiencia con los alumnos. Hay gente que quieren empezar a formarse como terapeuta, hay gente que ya son terapeuta pero quieren tener más precisión, más resultado, y hay personas que lo han hecho a nivel personal porque le interesa y por su desarrollo personal también. O sea, es para todos. Es para todos. Después cada uno lo utiliza como le va bien, vamos a decir. Qué bueno. Y para inscribirse es tu página web, que lo Sí, dejo siempre. página web, el WhatsApp también, y nos contactó por WhatsApp y hablamos con mucho gusto. Vale, perfecto. Gracias. Pues entonces vamos a seguir con esa parte de las memorias que están ahí en nuestro inconsciente. ¿Y de qué manera podemos ver en nuestra vida de día a día esas memorias? O son programas, que son lo mismo y hemos dicho. Ujú, Pero si puedes profundizar un poco más o si quieres entrar en esa parte, esas memorias, cómo vienen, cómo se colocan, algún ejemplo, como tú sientas. ujú. Em, bueno, por ejemplo, hay gentes que tiene el talento de enamorarse de una persona que no se enamora de ella, que no le corresponde. Entonces, hay gente que tiene el talento de enamorar de una persona y el otro no reacciona. Entonces, es muy difícil y piensas que no tienen suerte. Pero recordamos que lo que tú llamas tu problema es la solución de tu sistema inconsciente. Entonces, lo que vamos a hacer en terapia es, ¿qué memoria tiene tu inconsciente para que la solución es que tú te enamoras de personas que no se enamoran de ti? ¿Ok? Y muy a menudo en la historia transgeneracional podemos encontrar memoria de amor imposible. Es decir, ejemplo típico, la abuela estaba enamorada de un hombre, se van a casar y este hombre muere. O la familia le impide de casarse y se va a casar después con lo que va a estar el abuelo, pero ella nunca ha hecho el duelo de este hombre. Y entonces esta abuela, en este dolor, lo que transmite a su descendencia es que la persona que amamos nunca podemos estar con ella. Y la persona tiene este programa y por eso, de manera inconsciente, tiene el talento de enamorarse de gente que no le corresponde, por ejemplo. Vale. O típicamente también eh, hay personas, mujeres que tienen problemas de fertilidad, que se embarazan y hacen abortos espontáneos. Entonces lo mismo, porque es la solución que el parto no va al final, ¿ok? Y a menudo lo que he encontrado es que en el transgeneracional hay mujeres, abuelas, bisabuelas o tías, que han fallecido en el parto. Entonces la memoria es que si voy a dar luz voy a morir. Entonces el inconsciente pone la seguridad y no permite que el embarazo va hasta el final, por ejemplo. Esta memoria, Jan, cómo se crea o cómo se instala? O porque Mm. creo que de la misma manera. Yo tengo una hipótesis, pero me gustaría que lo compartas tú. ¿Cómo se instala en nuestro inconsciente, por supuesto, esta memoria? Una memoria siempre está vinculado a una emoción. Es decir, si no hay emoción, la memoria no se graba. Entonces, Jung tenía esta intuición, él decía que todo lo que no está reconocido regresa en forma de destino. Y entonces ahí tenemos la clave del problema y la clave de la solución. ¿Por qué una memoria se graba? Porque el dolor
nunca fue reconocido. Por eso se queda grabado. Pero ¿cuál es la sanación? Poder reconocer esta memoria. ¿Qué ocurre? Mientras que yo soy inconsciente de las memorias que estoy cargando, voy a repetir el drama. ¿Por qué? Repitiendo el drama es una manera de vivir el mismo dolor que el antepasado, con lo cual su sufrimiento no fue reconocido. Entonces, si yo estoy viviendo el mismo dolor, es mi manera inconsciente de decir a este antepasado, yo sé lo que tú has vivido. Ahora, si yo puedo reconocer de dónde viene y en conciencia reconocer este dolor, ya no tengo que cargar con eso. Entonces, la memoria se graba porque hay un dolor emocional muy grande que no fue reconocido a un momento en la historia. A nivel transgeneracional, quiero decir, ¿no? Vale. Mira, por ejemplo, en la parte de salud, imagínate que alguien tiene una, yo digo supuesta enfermedad, porque realmente para mí no es enfermedad, es una crisis curativa, pero imagínate que alguien tiene un diagnóstico, así mejor dicho puesto, ¿Un qué? un diagnóstico, o Un sea, diagnóstico, ok, sí. un diagnóstico, una Ujú. supuesta enfermedad, pero también lo tiene la madre, lo tenía la abuela, o no lo sé si lo tenía, pero bueno, por lo menos lo tiene la madre, que lo sabe porque está en vida, ¿no? Por ejemplo, o se ha muerto, pero lo sabe. Ahí, ¿qué sucede? Es una memoria, es una repetición de un patrón. Yo a veces digo, eso es un regalo, pero claro, ¿cómo me dices a mí que es un regalo una enfermedad y tal? Y además, en muchas ocasiones hay unas cuantas que son de, como se dicen, de estas que no tienen solución, pero a ver, no me sale la palabra ahora, estas inmune, ¿sí? Enfermedades. Autoinmune. Exactamente, que hay unas cuantas. Ahí no es importante enumerar eso, pero es importante saber de que si alguien tiene una de estas, por ejemplo, y la tenía la madre, ahí, ¿qué hay ahí? ¿Qué es ahí del inconsciente? ¿Qué repite? ¿Qué se repite? Eso es lo que se llama un principio de lealtad familiar invisible. Es decir, el principio de la lealtad consiste a obedecer a un mandato inconsciente de la familia. Es decir, que yo estoy obedeciendo sin verlo porque es inconsciente, a algo que no conozco porque es inconsciente. Es solo la locura de la lealtad familiar invisible. Entonces, si imaginamos que la persona tiene una depresión, la madre tenía una depresión, la abuela tenía una depresión, ¿ok? Para mí, yo voy a ver qué ha pasado en la abuela, porque el resto es solamente una repetición. Porque un sentido de la repetición es darse una segunda oportunidad de resolver el problema. Por eso vamos a repetir los problemas. Si no lo resuelto a un momento, lo voy a repetir para darme una segunda oportunidad. Y eso funciona en mi vida, donde puedo repetir cosas, pero funciona de generación en generación también. Es el Vale. principio de lealtad. Por ejemplo, me recuerdo un caso de una persona hace muchos años. Es una mujer de 26 años que viene a verme porque tiene un bloqueo sexual, no puede tener orgasmo y está con este bloqueo fuerte. Y Sí. entonces yo le pregunté si ella ha vivido un abuso sexual o algo así. Y me dice, sí, cuando yo tenía 14 años he vivido un abuso sexual. Entonces le digo, bueno, pregunta a tu madre si ella ha vivido eso. Y me dice, mira, yo hablo mucho con mi madre, si ella hubiera vivido eso, lo supiera. Y digo, pregúntale. Y a la sesión regresa y descubre que su madre ha vivido un abuso a 14 años y que la abuela ha vivido un abuso a 14 años. ¿Ok? A veces puede estar tan preciso que eso, el evento y la edad. La hipótesis es por qué que se repite para que se resuelve. ¿Ok? Porque mientras que no está resuelto, es como una generación no soluciona el problema, la segunda generación lo repite. Y así, hasta que una generación se despierta, vamos a decir, para solucionarlo. Eso es la intención positiva, vamos a decir. En la realidad nos jode más la vida que otra cosa porque se repite la historia, pero es eso el principio de la lealtad, por ejemplo. Qué bueno que sí, lo que yo he contado es realmente de una, bueno, es mi caso, que yo muchas veces lo digo, y eso que, pues mira, mi madre tiene de hecho, y a mí se me repite una de esta, ¿no? Supuesta enfermedad inmune tal, y yo
cuando comienza mi proceso de despertar conmigo, poquito a poquito veo, observo que es una memoria, que eso me viene no de mi madre, pero de más, que quiero decir, lo veo claro pero me suceden muchas cosas al día a día que a mí me han dado una pastilla para toda la vida y a mí se me olvidaba. Pero tú me la ponías aquí, Jan, así, yo la veía y no la tomaba. O sea, eso me ha sucedido más de 1 año y medio. Y claro, luego venía esa parte de miedo en mí, decir, bueno, si no la tomo me pasa algo. Y claro, pero a la vez no lo tomaba, o sea, digo, ¿pero qué está sucediendo? O sea, fue un proceso bastante largo conmigo en este sentido y digo, jolín, hasta que yo vi claramente, solté todo esto, vi que no era mío, dejo todo y ya está, ¿no? O sea, quiero decir que lo he visto lo que tú has contado, ¿no? Esta parte de lealtad y todo. No sé si los abuelos, no lo sé, no lo he investigado más, pero no me hace falta porque como que esto se ha repetido de mi madre, Sí, ya, suficiente. suficiente. Y luego otra historia personal también que me sucede a mí. Lo que pasa es que creo que le sucede a mi madre, pero mi madre no lo quiere contar algunas veces porque es muy reservada en muchas cosas. Pero bueno, digo, jolín, lo que tú decías. O sea, se te repite la misma historia para que... Pero vamos a profundizar ya que hablamos de eso. Yo tengo 2 niñas, ¿vale? Y los que tienen, si yo no resuelvo, ¿vale? Me pongo yo como ejemplo, si yo no resuelvo estas lealtades o estas memorias, ¿cómo perjudica a los hijos? Porque perjudica, eso perjudica. O sea, perjudica, quiero decir que si no van a tener solo sus mochilas, van a tener las mías también. Ya vamos a hablar también de la del padre. O sea, aquí eso es importante de saberlo. Y pues me gustaría que me vas contando sobre todo eso. Sí, sí. Entonces, al momento donde vamos a concebir nuestro hijo, hablo de la concepción, ¿no? Todo lo que yo no he resuelto cuando lo concibo, mis hijos lo van a cargar. ¿Okay? Entonces, lo que es importante es mirar qué ha pasado desde el momento a donde concibo mis hijos hasta mi concepción mía, qué ha pasado en mi historia. Por suerte, no cargamos todos la historia de toda la familia. Es decir, que por rango de hermandad, por fecha de concepción, de nacimiento, por nombre, hay hijos que no va a estar conectado a ti, puede estar conectado a tu madre o a tu tía, ¿ok? Entonces, en una hermandad, cada niño va a cargar una parte diferente de la novela familiar, que no forzosamente es la historia directa de ti o de su padre, ¿ok? Pero a veces puede estar directamente conectado con nosotros, y en este caso, si al momento si hemos concebido que no hemos resuelto, los niños van a cargar esta historia. Entonces, el hecho de hacer este proceso nosotros, a nivel inconsciente, damos el permiso a los hijos de no cargar. Porque mientras que tú no haces este trabajo de romper esta lealtad, no da el permiso a ellos de desobedecer, vamos a decir. ¿Okay? Entonces, si tú puedes hacer este trabajo de romper la lealtad de manera inconsciente, entonces profunda, da el permiso a tus hijos de no cargar. Entonces, si los hijos son adolescentes o adultos y que tú trabajas algo, hay que contarlos, pero también ellos tienen que hacer el proceso. Si los niños son pequeños, solamente que tú resuelves, ellos no cargan. Sí, qué bueno. Y además escuché que si los niños son pequeños y no tienen todavía la comprensión de un adulto, por ejemplo, pero tú quieres resolver algo que te ha sucedido y no quieres que se repite a la vida del niño. Y como un ejercicio, lo que yo he hecho y he escuchado es, pues por la noche cuando el niño es pequeño y duerme, ¿vale? Él duerme, ya ha entrado en el sueño profundo, sabes que ha entrado en el sueño, pues tú comienzas a contar la historia que te ha sucedido, tú le cuentas y una vez que tú cuentas lo que te ha sucedido, sea cual sea, para que eres consciente que esa historia no quieres que se repite en su vida, automáticamente su inconsciente escucha todo y del niño y deshace, de alguna manera es
es el ejercicio de disolver de alguna manera todo esto. O sea, no es necesario que a veces, por ejemplo, hay muchas historias, muchas mentiras, muchas cosas que no se dicen, muchos abusos, y a veces hay personas que igual ni lo cuentan y tal, pero si tú quieres liberarte y quieres que él también se libere, lo puedes contar en el sueño. No sé si tú has practicado alguna vez este tipo, porque más que nada porque las personas o igual con una carta de liberación también lo puedes hacer si nos quieres compartir algo así, porque esto lo vas a hacer en consultas, en talleres, pero es algo muy sencillo que las personas pueden hacer, ¿no? Como ejercicio. Porque el inconsciente no duerme nunca. No, Nosotros sí, pero él no. Él escucha. no. Siempre está presente. Sí, muchas veces la gente tiene miedo a hablar a sus hijos, pero lo que hay que tener claro es que es porque no hablamos que ellos se están cargando. Si tú hablas, es como un permiso que ellos no cargan. Entonces, por supuesto, hay cosas que cuando son pequeños, sé que son complicadas, es difícil de explicar. Y ahí hay dos opciones, enfin, tres opciones. O hacer lo que dices, o escribir una carta al niño e imaginar tu niño delante de ti y leer la carta a voz alta. Recordamos que el inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. O la tercera manera es contar a tu hijo, pero en términos de metáfora. Tú cuentas una metáfora, que es el mensaje, pero envuelto en una metáfora que su inconsciente va a entender. Porque le transmites el símbolo y él lo va a Sí, entender. sí, porque para entender eso, yo me recuerdo una vez, tengo una mujer que viene a verme, tiene un niño de 3 años que estaba adoptado, lo han adoptado, tenía algunos meses. Y este niño, cada vez que ella discute un poco con su marido, el niño se pone un estrés tremendo y hace una crisis de eczema. Y entonces yo digo, ¿tú conoces la historia de la madre biológica de tu hijo? Y sí, por suerte sí. Lo que sabemos es que ella, cuando estaba embarazada, estaba con un hombre muy violento y tenía mucho miedo para su hijo, es por eso que le ha abandonado. ¿Ok? Entonces es la violencia que hace que él fue abandonado por su madre. Entonces cada vez que ellos discutan que hay una violencia, reactiva en su memoria esta herida de abandono. Y entonces para que él no carga, teníamos que contar eso al niño, pero tiene 3 años. Si no le podíamos contar de esta manera. Entonces yo le digo, ok, tu hijo, ¿cuál es el animal que le encanta? Me dice, le encanta los zorros. Él tiene un zorro en peluche que le encanta los zorros. Entonces digo, mira, tú vas a contar su historia, pero la vamos a contar con una familia de zorro. Hay una padre y un madre zorro, el padre muerde a la madre, está violento, y entonces la madre, cuando tiene miedo por su cachorro, lo lleva a un lugar del bosque que es muy alejado y lo deja para que otras personas le cuidan mejor. Y montamos la historia. Y hacemos la consulta hasta las 2 de la tarde, yo creo. Y después va a trabajar y regresa a su casa. Y cuando la noche regresa a su casa, cuando su hijo la ve, le dice, mamá, contame una historia. Entonces ella dice, ok, va a buscarme un libro. No, contame una historia. Se parece raro. Entonces su marido le dice, mira, porque él ha llegado antes, digo, no sé qué le pasa hoy, me ha hecho lo mismo, pero no quiere un libro. Y ahí la madre dice, la historia. Entonces él no estaba en la consulta, pero él, su inconsciente ha captado, y entonces cuando la madre viene y dice, contame mi historia. Y entonces ella ahí le cuenta la historia del zorro en la bosque. Y me dice que cuando lo ha contado estaba hipnotizado, estaba así. ¿Por qué? Porque su inconsciente tomaba la información. Y me dice, durante 10 días, todos los días, él me pedía la historia, porque estaba procesando. Y desde este momento se acabó. Ellos discutaban o no, el estrés, el eczema, ya se acabó, todo se ha liberado. Entonces, también es una manera de hacer. Qué bueno, sí, sí. Cuando se repite una historia, un patrón en nuestra vida, aunque la persona es diferente, pero se repite la misma experiencia. Quiero decir, se repite y ahí hay un patrón, ya lo sabemos, ahí hay algo detrás, pero ¿cómo podemos resolver de una manera más sencilla o cómo podemos observar y darnos cuenta de todo esto? Porque ahí estamos en un bucle, estamos en un bloqueo, por supuesto, y el patrón y programa En, que...
En general, cuando estamos atrapados en un patrón, es complicado de tener mucha claridad porque como estamos en el estrés, estamos en la confusión. Lo que estamos conscientes es que tenemos un problema, pero muy a menudo no tenemos claridad. Por eso, la terapia nos va a ayudar porque el terapeuta que tiene las herramientas, el conocimiento adecuado, él va a poder ver claramente lo que estaba pasando y te va a ayudar a encontrar de dónde viene este patrón y cómo liberar esta memoria. ¿Okay? Es decir, liberar la memoria lo podemos hacer o desde la emoción o desde el símbolo o la metáfora, por ejemplo. Sí, volvemos a lo mismo, pedir ayuda. Yo muchas veces. Cuando algo es muy profundo a nivel inconsciente, por experiencia personal y cuando estoy dando las formaciones con los alumnos o en la consulta, no, es complicado solo. La autoterapia tiene siempre un límite, porque nunca nuestro inconsciente nos va a permitir tocar el problema, porque él nos protege de esto, porque también es como para él una zona de peligro. Entonces la metáfora que tomo es, imagínate que este bolígrafo es una llama y es la origen del problema. ¿Okay? Cuando tú te vas a acercar, te vas a quemar, te vas. ¿Okay? Nosotros en terapia lo que vamos a hacer es obligar a la persona a ir ahí. Y cuando la persona dice, ay, me duele, pum, se apagó la llama. Y ahí se libera la memoria. Pero necesita nuestra ayuda para ir aquí, por ejemplo. Sí, así es como lo dices, porque mira, yo también tengo muchas formaciones y todo esto en lo que tú también tienes en biodescodificación, porque no es solo inconsciente, te dedicas mucho también a la hipnosis y a más cosas, pero yo lo reconozco en mí, que yo vivo a diario y hay veces que está tan escondido, pero tan escondido que puedo tener todos los libros leídos, puedo tener. Claro. Obvio. Sí, sí, más que nada porque yo soy una esponja del conocimiento y siempre he sido. Entonces, tengo una velocidad de aprendizaje muy rápido, pero por eso lo digo precisamente que yo a veces veo una biblioteca y tengo la sensación de que la he leído toda. Y de hecho tengo la sensación de que todo el conocimiento lo conozco. Sensación, pero no es que yo lo sé, que es diferente, Sí. pero es una cosa así y por eso digo que yo y lo que estamos hablando necesitamos esta ayuda y todos. Y para mí pedir ayuda es de valientes, porque Sí. si no la pides, estás ahí en un ego, en un orgullo. ¿Qué? Pero también hay mucho miedo muy a menudo y también Bien. yo creo que muchas veces hay mucha ignorancia de qué es la terapia de verdad. Muchas veces piensa que la terapia es hablar con un desconocido de tu problema, que la persona te va a dar consejo, eh, que tú en- debe analizar para entender, ¿ok? No es eso. Como digo, si yo tomo conciencia solamente de manera intelectual de dónde viene mi problema, yo sé por qué tengo el problema, pero sigo teniendo el problema. Porque mientras que es mental, el inconsciente no toma la información. Y por eso necesitamos una ayuda para empezar un proceso que se libera la información a nivel inconsciente. Y precisamente, fíjate que yo que me he formado con mucho y yo sí que reconozco que a veces hay que, o sea, yo misma, a mí misma, y eso que hago consultas y a otras personas, yo a mí misma a veces cuesta que yo lo vea y me voy a algunos amigos o que tienen ya y me ayudan, digo, pero ¿cómo no lo he visto? Que eso lo sabía, o sea, quiero decir que, pero claro, yo misma y por eso hay que ser valiente y pedir, ¿no? Esa ayuda. Y ahí en el consciente está muy bien escondido. Lo que para mí, yo sin personas que han tenido unas experiencias con ese conocimiento, creo que es lo que tú has dicho, es un poco complejo de salir de esos patrones Ujú. y despertar en ti esa conciencia. No hablamos de conciencia del inconsciente, no, de la conciencia en sí, de esa divinidad que Sí. no es ese poder, pero para despertar todo esto
tienes que a veces pedir esa ayuda, lo que has dicho, y yo lo veo, que lo pido para que no lo veía, pero ¿cómo no lo veo si, sabes, que te formas o lo que sea? Y no sé si a ti te ha sucedido algo parecido, pero a Sí, no, veces... eso lo tengo claro. Es por eso que yo solo no busco nada, porque yo sé que nunca lo voy a ver. Entonces yo voy a tomar una cita, una consulta, porque yo sé que no lo voy a ver. Lo tengo claro. Sí, a ver, ¿de qué podemos hablar más? Porque hemos hablado que el inconsciente es un aliado, ¿vale? Sabiendo que hay memorias, sabiendo que hay programas, que es parecido, y que todo se repite hasta que tú mismo eh, actúas en ti de una manera u otra para hacer ese cambio. Porque Ujú. si no actuamos y hacer el cambio nosotros, eso se queda ahí y eso vamos a proyectar fuera y Sí, eso se va a repetir, sí o sí. sí, sí, exactamente. Entonces, hacer nuestro inconsciente un aliado, uno es confiar a nuestro inconsciente. Dos, es entender que si tú no le pides nada, él va a seguir su programación. Pero si tú le pides algo, por lo menos habla su idioma, ¿ok? Porque si tú le hablas de otro idioma, no va a entender. Entonces, hablar a tu inconsciente es hablar de manera simbólica o metafórica, ¿ok? Pero también hay un momento privilegiado para conectar con nuestro inconsciente. Es el momento a donde vamos a dormir y entramos en el sueño. Este momento a donde entramos en el sueño es una ventana abierta a donde podemos pedir a nuestro inconsciente que hace un proceso. ¿Qué quiero decir? Imagínate que tiene un tema que te cuesta resolver o una preocupación. Cuando vas a dormir, cuando entra en el sueño, entra con la intención que se resuelve. Lo que hace que toda la noche tu inconsciente va a trabajar en esta dirección. Eso es una manera muy sencilla de empezar a hacer de nuestro inconsciente un aliado, por ejemplo. Vale, hemos dicho, estoy escribiendo algo, hemos dicho que el inconsciente no duerme. No. Eso es importante de saberlo, porque a veces igual creemos o pensamos de que ahora voy a descansar y que no. Eso es que nosotros vamos a descansar, pero el inconsciente está trabajando allí algo, en una programación, en una memoria, en lo que sea. Eso es importante también de decirlo de nuevo, porque es Sí, que... pero es importante de entender que nuestro inconsciente es mucho más eficiente que nuestro consciente, ¿ok? Entonces, hay que dejarlo trabajar a él. Y mientras más tú aceptas de descansar, más deja el espacio a tu inconsciente. Por eso hay un dicho popular que dice, lo voy a consultar con la almohada. Si la gente dice, voy a dormir y ya. Y es eso, porque tu inconsciente, él está procesando. Entonces, él es mucho más eficiente que tú para resolver las cosas. Entonces, déjale descansar y déjalo. Y descansar es suelto, me descanso y confío que él va a hacer su trabajo. Y después te va a venir una idea, va a encontrar un libro, encontrar la persona. Hay algo que se empieza a armar en la realidad que te va a llevar a la solución. Qué bueno. Bienvenidas María y Elena, ya les veo por aquí. Si tienen preguntas, estamos en directo, que ya me estabas preguntando. No, estamos en directo, porque a veces pongo muchos vídeos Sí, en sí, sí, sí. diferido y eso y tal. Si tenéis Estamos aquí de preguntas, verdad, estamos aquí de verdad. sí, sí, estamos aquí de verdad. Ay, qué bueno, María. Sí, entonces, importante todo esto, lo que hemos dicho, de que el inconsciente nunca duerme y de que siempre actúa en nosotros a través de lo que tú uno mismo tienes, preocupación, inquietud, furia, memoria y todo esto. Y claro, la confianza, has mencionado esa confianza que me gusta mucho y hablas tú en alguna parte, en alguna conferencia de todo esto y vamos a hablar porque es importante como aliado, comprender de que la confianza en uno mismo es importante para todo, para mí, desde mi punto de vista, pero la confianza en el inconsciente también. Lo mencionaste tú alguna vez y vamos a desarrollar un poco esto. Es lo que tú has dicho, soltar, ¿no? Soltar y déjalo a él.
déjalo, confía que él elegirá el camino, el mejor camino para ti. Pues Sí, eso es. porque el inconsciente va siempre a elegir el camino de menos resistencia, como el agua. Si tú pones Sí, el agua siempre va a ir al camino de menos resistencia. tal cual. Entonces, podemos no confiar a nosotros y confiar a nuestro inconsciente. Son dos cosas diferentes. Aunque no confías en ti, puedes confiar en tu inconsciente. Y confiar en tu inconsciente es solamente confiar en el sentido de dar a tu inconsciente lo que hay que resolver. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vamos a dormir, entregamos, ¿ok? Entregamos con tranquilidad. No hay que tener fe, porque la fe es complicado, porque la fe es creer sin tener prueba, pero por lo menos solamente tener curiosidad. Porque la curiosidad te permite estar abierto a lo nuevo, a lo diferente, ¿ok? Entonces, si tú confías en tu inconsciente que tiene curiosidad de ver lo que va a ocurrir en los días o la semana que viene, por tú mismo va a ser una experiencia y te va a dar cuenta de cómo funciona este sistema dentro de ti. Que bueno, yo el ejercicio que hago todas las noches y es así sencillo y digo, suelto todo mi día y lo entrego al campo, al universo, a Dios, lo que sea, lo entrego y lo digo porque sabes colocar cada cosa en su lugar y lo entrego y yo ya no me ni preocupo ni ocupo, solo me voy a descansar y lo Bien. entrego con una confianza de que no digo que es el inconsciente, pero lo entrego, lo que tú has dicho, y es la misma manera Sí, de sí, tener sí. entregar, soltar y que, ¿por qué? Porque hay algunas cosas que él dice, tú en la parte consciente organizamos las cosas, ¿no? Organizamos un evento, una formación, un Ujú. libro, una conferencia, una consulta, bueno, depende, pero normalmente organizamos la parte consciente, somos organizadores, todo. Pero la parte inconsciente es esa parte de que el cómo viene, ¿no? El cómo viene. Entonces, organizas eso, lo que tienes que hacer con los niños, tal cual. Pero la parte consciente funciona de otra manera. Y ahí me gustaría que hagas un poco esta parte, que la consciente, el consciente es racional y el inconsciente me gustaría que vas, si quieres, Ujú. profundizar en esa parte. Ok, donc la parte consciente es racional, funciona de manera lineal, lógica, ¿ok? Y el inconsciente es irracional, pero esta lógica irracional es muy potente porque siempre va a trabajar para nuestra supervivencia y va a buscar el camino de menos resistencia. Entonces, nuestro inconsciente va a encontrar el camino hacia la solución. Pero tú no tienes que saber cómo se va a transformar las cosas, cómo va a pasar. Tú lo vas a descubrir, porque él va a armar el camino. Por eso, a veces le cuesta a nuestra parte racional soltar, porque como no sabemos cómo, nos bloqueamos. El cómo no depende de ti, ¿ok? Acepta que tu inconsciente va a hacer algo que tú no entiendes, no sabe lo que va a pasar, pero confía en el proceso y vas a descubrir el camino a medida que se va a armar el camino, ¿ok? Y eso es hacer nuestro inconsciente un aliado porque vamos a dejarlo trabajar. Pero para dejarlo trabajar hay que dejarlo tranquilo, ¿ok? No cada 2 minutos le va a tocar la puerta diciendo, bueno, ya está resuelto. No, déjalo trabajar. Y por eso descansa, hace otras cosas. Claro, pero que si tú te vas y estás, es como que desconfías. Ya está. O Sí, sea, ahí está claro. la desconfianza. Si ya estás, es como una cosa es entregar y otra cosa es, a ver, otra cosa, a ver si está, a ver, pues esto ya es desconfianza total. Mm. Es lo que me. Mira, María Dolores, yo sé que se ha unido más tarde y hemos hablado un poco de esto, pero bueno, sencillamente podemos contestar lo mismo. En el inconsciente puede tener memorias de los padres o abuelos, por supuesto. O, o bisabuelos o tatarabuelos puede tener memoria hasta cuatro, cinco, seis generación más arriba. Vale. O sea, las memorias son. Y cuando. Ah, y otra cosa, ya que se menciona esto. Entonces, si tenemos esas memorias 5, 6, 7 generaciones atrás, si yo me libero de algunas memorias y cuando yo libero, cuando yo me limpio, cuando yo sano mis heridas, etc., y las memorias y todo, la siguiente generación, mis hijos y más adelante, ¿cuántas de ellas no repiten? Si tú sana y libera una memoria
que tú explicas a tus hijos lo que ha encontrado, lo que ha sanado, que ellos hacen, ellos también el proceso terapéutico porque son adultos, por ejemplo, ya separa el proceso. Vale, Separa a tus hijos, no van a repetir. vale. Yo muchas veces digo que si yo profundizo en mí, Ujú, profundizo, y cada día tengo la oportunidad, según la experiencia, porque yo sé muy bien que yo lo que se me muestra adelante es una parte de mí. Que tengo que sanar o no, eso ya lo voy viendo yo, pero es una parte de mí, o sea, es una proyección de mí, tanto la persona como la experiencia, como todo. Entonces, si yo voy indagando en mí, profundizando en mí y hago las consultas, las terapias, los procesos, lo que uno o bien es autodidacta o bien necesita ayuda. Normalmente necesitamos en gran parte esa ayuda, ¿no? Y ujú. es, pues los hijos no cargarán con esa parte que yo voy gestionando, limpiando, observando, No sanando. cargarán si son pequeños. Si ellos son adolescentes o adultos, tú tienes que hablar y contar y ellos tienen que hacer el proceso. Porque adolescentes y adultos, ellos tienen una autonomía psíquica en relación a ti, que hace que, aunque tú resuelves la memoria, como ellos la han cargado, ellos tienen que hacer algo para liberar la memoria. Pero va a estar mucho más fácil porque tú lo has hecho, porque saben qué es la historia y entonces es mucho más fácil. Qué bueno, gracias. Otra característica que hemos mencionado, el inconsciente no conoce el tiempo, con lo cual para él puede ser de otras vidas y tú se te repite el patrón. La negación tampoco es, no la conoce, puedes decir no quiero y es justo lo que no quieres, lo vas a tener delante, seguro, y eso te lo aseguro porque yo lo he experimentado. Después, lo imaginario, lo mismo, imagínate algo, pon una emoción y lo tienes delante. Ya has creado un evento, una experiencia, las preocupaciones justo parecido a esto. Ujú. Y otra parte del inconsciente, otra característica también muy importante es esa parte que ahora se me ha ido, que no sé si, es que se me ha ido, que estaba repitiendo esto, que hay más características del inconsciente muy importante. El tiempo, la imaginación. No conoce el tiempo, no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Su lenguaje es simbólico, metafórico, y no entiende la negación y no conoce el tiempo, más o menos. Sí, y claro, pero esa parte del inconsciente, mira, por ejemplo, a ver si me viene esa pregunta que tenía yo. El momento presente, aquí y ahora. ¿Qué es para el inconsciente el momento presente? Ah, vale, ya sé lo que. Ahora volvemos, porque si no se me olvida. Cuando mandas a tu inconsciente, luego hablamos de esto que es muy interesante. Quiero una solución y voy a encontrar la solución. Y entonces eso es eso es también una característica del inconsciente, que tú eres autoridad en ti. Y cuando tú quieres encontrar una solución, él te lo pone delante. Y yo lo tengo comprobado. Es así. Sí, Claro, sí. si quieres argumentar esto, pues me Sí, encantaría. cuando pensamos que algo es imposible, cuando pensamos que algo no tiene solución, es solamente nuestra parte consciente que piensa eso. Entonces, cuando no hay solución, es solamente tu pequeño consciente que no ve solución. Entonces, es el momento de entregar a tu inconsciente, porque él lo va a encontrar. Eso sí, tú lo has verificado, sí. Sí, yo lo he verificado también con un ejercicio con un vaso de agua. Y antes de dormir, justo antes de dormir, no, ya no tengo que hacer absolutamente nada, pues me pongo a escribir algo y para encontrar una solución, a ver, lo escuché, lo comprobé y lo quería comprobar, porque es que las cosas si no las compruebo, ¿de qué me sirven, no? Sí, Pongo el vaso de agua, me veo medio vaso de agua, escribo que quiero encontrar una solución, pero lo digo también que voy a encontrar, o sea, lo doy por sí. hecho, o sea, lo tengo clarísimo, o sea, eso porque yo le envío un mensaje y una autoridad a mi inconsciente, me bebo medio vaso de agua, me acuesto, a la mañana siguiente lo tapo, bebo la otra a la mitad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el agua es un conductor en nuestro cuerpo físico y por la noche esa parte ha viajado a otra parte, como viaja el inconsciente, y después en 3 días tengo la solución delante, sí o sí. Y ha habido veces que la he encontrado más tarde, pero porque yo no he estado presente, pero siempre funciona. Entonces, así que el inconsciente es un aliado, vamos, Sí, sí, sí. Brutal, brutal.
La verdad que sí. Pues a ver, ¿quieres añadir algo más de lo que igual no hemos hablado, esta parte inconsciente? Porque contenido hay muchísimo. Y alguna vez, si quieres, si te ha gustado, pues podemos repetir. A mí me ha encantado. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero si quieres añadir algo que yo no te he preguntado, bueno, las personas que están aquí, a lo mejor no son tantas, pero agradezco todo esto y estoy segura que lo van a ver también en diferido. Y claro, hay algo más que no hemos mencionado las características, la memoria, todo, de esa parte del inconsciente. Hay algo que yo Sí, no he... es un poco lo que acaba de decir, es decir, que lo que, lo que pone en movimiento el inconsciente es la intención. O sea, la intención es lo más poderoso para hacer mover tu inconsciente. Por eso, si tú te vas a dormir con la intención de resolver algo, es como dar una orden a tu inconsciente de hacerlo. O sea, la intención es súper poderoso y solamente eso es suficiente para que nuestro inconsciente trabaje en una dirección. Por eso, eh, lo más peligroso que podemos hacer es ir a dormir con preocupaciones. Porque si tú vas a dormir con preocupación, tu inconsciente interpreta que tú quieres más preocupación. Pero si Claro. tú te vas a dormir con la intención de resolver lo que te preocupa, ahí tu inconsciente va a trabajar a la resolución. Entonces, estar consciente del poder de la intención, porque es eso que hace que tu inconsciente va a trabajar en una dirección. Qué bueno que es así realmente, porque si tú te vas a la cama con la preocupación de que la factura, de que el dinero, de que eso, ¿qué tal? Tú lo que estás haciendo es dar a tu cuerpo y a tu inconsciente Ujú. lo mismo que estás preocupado y te va a traer más de lo mismo. Y eso es así, funciona y yo lo tengo comprobado. Y tú también seguramente, Sí, tanto sí, en consultas, en experiencias con personas y en tu vida. Y sí. eso que se entienda que eso es importante. Si tú te vas preocupando de algo y además le vas poniendo esa emoción más elevada, que hay veces que la ponemos muy elevada, incluso a veces acercamos un accidente, acercamos una enfermedad y no la tenemos en nuestra vida y después aparece. Y yo reconozco que he escuchado personas que han creado todo, absolutamente todo esto. Así que el inconsciente es súper poderoso, pero hay que saber cómo llevarlo, hay que Mm. saber qué hay ahí. Y para que sea tu aliado, por supuesto, tienes que saber qué tengo que hacer, qué hay ahí, qué programas tengo, qué creencias tengo, cuáles son mis valores, por qué se me repite esto, por qué las personas vienen tanto y me hacen daño, por ejemplo, Sí, y por qué el otro, y por qué el otro, y por qué en víctima, y por qué en queja. ¿No? exactamente. Entonces, bueno, la idea es que la gente que nos escuchan, eh, si no confía en tu inconsciente, por lo menos puede poner la curiosidad de ver cómo funciona eso. Empezar a trabajar la intención antes de dormir, porque nada es mejor que la práctica experimentar y después vas a ver cómo se ordenan las cosas. Sí, 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 María, ya después lo va a ver, sí, también. Pues mira, yo lo voy a dejar aquí. ¿Ok? No sé si quieres añadir algo más. Yo sé que todo lo que compartimos y hemos compartido hoy es una información que quizás para personas que lo ven la primera vez tiene que repetir y escuchar para poder Sí. comprender. A las personas como nosotros que hemos avanzado un poco más, quizás ya le hemos dado esta integración de que es así, esa certeza también. Ujú, Y bueno, si alguna vez también podemos repetir, yo encantada, porque esos temas tienen, hay mucho, mucho que hablar de ellos y hay mucho porque para mí esa parte de observación y conocimiento de uno mismo es todo. O sea, es todo en todo lo que hago y en todo lo que soy. Y eso es lo que tú también estás haciendo, que ujú. yo también lo estoy compartiendo aquí a través, por ejemplo, de ese programa para que las personas puedan verse, entenderse, escucharse y comprender que no hay ni suerte, ni buena suerte, ni mala suerte, y que todo ha sido creado por uno mismo de alguna manera, según su percepción, y si no, según memorias, lo que tú has dicho, que vienen, pero todo es para ti, para que tú mismo lo observes y haces ese cambio en ti. Y la única manera de hacerlo es
es eso, por ejemplo, la parte del inconsciente, pero hay muchas más, que tú, por ejemplo, estás también enfocado en la biodescodificación. Podemos hablar algún día, si te parece, un programa de todo esto, porque siempre en X eso hay una causa y si no se llega a esa causa, tú y yo sabemos que eso se va a repetir y ahí sí, o sea, puedes tomar absolutamente todo lo que quieres tomar del mundo, pero si no llegas a esa causa cuando se ha creado, lo siento mucho, pero se repite. Exactamente. Exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues gracias. A ver si pronuncio bien, que he dicho que tu nombre, porque Jan, ¿no? Tu Sí. nombre, porque digo que estaba ensayando un poco, pero bueno, a mí me ha encantado estar aquí y pasar el tiempo, escucharte y compartirlo. Es lo que por eso abrí ese programa, para que compartir y despertar, inspirar, empoderar conciencias para cada uno. Muchas gracias, Catalina, por este momento y a todos que nos miran o que nos van a ver. Espero que os va a ser útil todo lo que hemos compartido y un placer. Muchas gracias. Pues lo mismo, para todos aquellos que quieren conocer y saber más, voy a dejar debajo del video los enlaces, la página web y sus redes sociales, que tú también tienes un canal. De hecho, creo que lo puse ahí también, un canal en la misma plataforma, en YouTube, por ejemplo, también en Instagram. O sea, que redes sociales estás, o sea, que las personas para que vean y que indaguen un poco de todo lo que haces, porque tú ya llevas, hemos dicho, muchos años en todo esto, con lo cual, pues nada, lo dejamos aquí. Encantada, me habría gustado estar más, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque es una información muy valiosa y hay que profundizarla bastante. Sí, sí. Y se necesita, ¿no? A veces se necesita repetir para poder comprender esta información, porque yo sé que hasta que se llega a una comprensión se necesita tiempo y terapia y consultas y lo que sea, pero así que gracias. Muchas gracias, Catalina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.